Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer este punto elástico francés. Muy bonito, elastizado. Del lado del revés se ve así. Fácil de tejer. En esta ocasión tejí una muestra bastante grande, como pueden ver, pero no es una muestra. Voy a hacer un estuche para mi celular. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros llevamos el celular así nomás en la cartera, en mi caso por ejemplo en la cartera tengo varias cosas, este protector, ¿no? Que ahora es nuevito, bueno, ¿ven? Ya empezó a rayarse. Cuando colocamos en la cartera el celular, bueno, empiezan las rayas y todo eso. Bueno, entonces ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un estuche. O sea, tejí aquí la muestra, es un punto elastizado, así. Fácil, rápido, pero que me va a proteger mi celular en la cartera. Después aquí se cose por los costados. Entonces para tejer esta muestra, aquí tengo montados 21 puntos. La tejí con agujas número 3,5. Estoy usando este hilo que es de esta marca Nube Rose, y aquí está diciendo que para tejer con agujas de número de 3 a 4, algodón y acrílico. Estoy tejiendo con aguja número 3,5. Obviamente ustedes por ahí tienen otro modelo de celular. La idea es montar tanta cantidad de puntos, ¿no? Para cubrir el ancho. Y obviamente el largo tienen doble, ¿no? El largo del celular, así. Puede ser más cortito si lo quieren así, pero yo decidí cubrir todo así. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 3 más un punto de equilibrio y más 2 puntos de borde. Sobre las agujas tengo 12 puntos montados. Empezamos a tejer. Vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer. Primer motivo, punto revés. Voy a tejer segundo punto al derecho, la aguja derecha va por detrás, tomamos este segundo punto así, lo tejemos al derecho, y ahora voy a tejer al derecho primer punto, y sacamos los puntos de la aguja izquierda. Repito el motivo, punto revés, punto derecho, segundo punto al derecho, ahí, y ahora tejemos primer punto al derecho, repito el motivo, revés, segundo punto al derecho y primer punto al derecho. Punto revés, este es el punto de equilibrio, y punto de borde, que son los puntos de equilibrio, nos permiten que aquí en este caso empezamos a tejer con el punto revés y finaliza la vuelta con el punto revés. En la vuelta número 2, punto de borde, tejemos punto derecho, este es el punto de equilibrio, y empezamos a tejer el motivo. Voy a tejer al revés segundo punto, y ahora al revés primer punto, punto derecho, repito el motivo, tejemos al revés segundo punto, y primer punto, punto derecho. Tercer motivo, tejemos al revés segundo punto, y primer punto, punto derecho. Finalizamos la vuelta con punto de borde, lo tejemos al revés. Eso es todo. Repito estas dos vueltas.